Naturhistorias, relatos de la naturaleza. Dirige y presenta José Sacristán. Amigos, amigas, nuevo episodio de Naturhistorias y nuevamente quisiera comenzar agradeciéndoos el seguimiento cada vez mayor que le estáis brindando a este podcast. Me consta que sois bastantes, así que muchísimas gracias a todos y a todas de corazón. Bueno, ya sabéis que personalmente confío más que en el dato, en el relato, cuando realizo este podcast. Aunque reconozco que a menudo conviene no rechazar la contundencia de los números para lograr un discurso más persuasivo y más directo. Y en esa línea arrancamos el episodio de hoy, con cifras, con datos. Según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, existen aproximadamente 9 millones de especies en la Tierra, la mayoría aún no descritas. Solo conocemos 1.200.000, que son las catalogadas científicamente. Las tasas de desaparición son realmente apabullantes. Se calcula que anualmente se extinguen 20.000 especies en el mundo entre plantas y animales, la gran mayoría invertebrados. El último informe de la ONU al respecto, publicado en 2019, concluyó que hasta 1 millón de especies se encuentran amenazadas de extinción, desapareciendo a una velocidad 1000 veces mayor que antes de la expansión humana. A este ritmo podríamos perder el 70% de todas las especies existentes en 300 años. Nuestro dominio absoluto sobre la naturaleza parece estar detrás de este dramático declive. Numerosos estudios realizados por todo el mundo demuestran que estamos llevando al planeta hacia una sexta extinción masiva, al aumento de enfermedades y a la reducción de zonas habitables. Mi intención con este episodio no es la de entonar mensajes catastrofistas por el mero hecho de advertir, porque creo que la advertencia ya está hecha, la doy por supuesta. Esto no es nuevo. La sexta extinción, como las anteriores, a largo plazo seguramente es imparable. En lo que sí podemos trabajar juntos, de hecho sabemos bien cómo hacerlo, es en frenar esta inercia destructiva de forma eficaz. La ciencia es nuestra aliada una vez más en este asunto, el de la conservación de especies. Me permito recordaros que si no existiera la ciencia, solo sería posible conocer las cosas como creemos que son, y no como verdaderamente pueden ser. Gracias a la ciencia y al trabajo incansable de miles de personas comprometidas con mantener una biodiversidad rica, sana y abundante. En España, por ejemplo, recientemente se han logrado estabilizar las poblaciones antaño agonizantes de lince ibérico y de oso pardo. Pero también fue exitosa la recuperación del panda gigante en China, del águila calva americana o de la ballena jorobada, entre otras especies. Peor futuro les espera al urogallo cantábrico y al bisón europeo, quienes sufren el abandono total de las administraciones públicas. La ciencia conservacionista lleva años exigiendo actuaciones contundentes porque realmente las poblaciones de estas dos especies se encuentran en mínimos históricos, se están extinguiendo delante de nuestras narices por pura falta de interés. Al torillo andaluz, un ave pequeña de ambientes costeros, similar a la codorniz, se le dio por extinta en la península ibérica a finales del siglo XX. Se nos fue anteayer, sin que apenas nos diéramos cuenta. El urbanismo del litoral descontrolado arrasó sus áreas de cría naturales. Bueno, y la desaparición completa y para siempre del bucardo, la cabra de los Pirineos, en el año 2000, fue tan bochornosa, sucedió de una manera tan disparatada, que no puedo evitar contaros lo sucedido de forma pormenorizada en el próximo episodio extra. Este revuelo de animales con más o menos suerte, en verdad, con mejor o peor marketing mediático, hay que decirlo, me va a dar pie a hablaros de ciertas especies que ya cruzaron el umbral y que dejaron de estar entre nosotros no hace mucho.
especies ya extintas que en algunos casos fueron víctimas de nuestro crecimiento desmedido. Otras simplemente no lograron soportar el ritmo cambiante de las eras geológicas y sus sacudidas climáticas. Los protagonistas de hoy van a ser el mamut, el dodo y el tilacino, un mamífero placentario, un ave y un marsupial alucinantes, con 3 historias distintas que contarnos. Animales estos que en los últimos años se han convertido en la santísima trinidad de la desextinción. Y es que por loco que pueda parecer, existen empresas dedicadas a la biotecnología y a la ingeniería genética, que ya están trabajando en esta línea, en la de traer de vuelta a estas especies en muy poco tiempo. Un tema el de hoy, polémico como pocos, con el que me gustaría arrojar algo de luz a tanta noticia efectista, que no solo está dividiendo a parte de la comunidad científica, también está abriendo intensos debates sobre las consecuencias éticas y hasta ecológicas de llevar a cabo un desafío de tal magnitud. Mi nombre es José Sacristán, Pepe, y hoy en Natura Historias voy a hablaros de animales en vías de desextinción. Comenzamos. Antes, permitidme que os recuerde que Natura Historias tiene la enorme suerte de contar con el apoyo de diversos patrocinadores. En este caso no puedo estar más contento, ya que este episodio está patrocinado por la empresa de actividades en el medio natural, D2 Naturaleza. Desde la Sierra de Guadarrama y en su entorno próximo, D2 Naturaleza lleva años mostrando los valores naturales y etnográficos de esta hermosa región de España a quienes gusten de dejarse seducir por la naturaleza serrana realmente asombrosa del centro peninsular. Dirigida por la bióloga e investigadora Enar Roldán, D2 Naturaleza cuenta con un equipo de profesionales diverso como pocos, compuesto por biólogos experimentados, naturalistas, educadores ambientales y guías de montaña, que están a vuestra entera disposición. Tanto si os sentís atraídos por el senderismo, el trekking, la observación de aves, la micología, o si gustáis de pasar una jornada en familia totalmente emboscados, aprendiendo junto a los más peques, en el catálogo de actividades que ofrece D2 Naturaleza encontraréis la actividad perfecta que mejor se ajuste a vuestras necesidades. Entrad en d2naturaleza.com y descubriréis una ventana abierta a la Sierra de Guadarrama en la que poder elegir cómo disfrutarla, con las mejores propuestas, con los mayores expertos, siempre a través de prácticas respetuosas con el medio y en cualquier época del año. Recordad, D2 Naturaleza, descubre y disfruta de la naturaleza en plena Sierra de Guadarrama. Volviendo al asunto que hoy nos ocupa, sé que muchos estaréis pensando, a ver, ¿pero esto es posible? ¿Se puede desextinguir una especie? De poder hacerlo, lo siguiente que deberíamos preguntarnos es ¿para qué? ¿Realmente es necesario? ¿Cómo afectaría a la vida del planeta poder revertir la dinámica extintiva? ¿Es que acaso esto ya se ha hecho antes? ¿Esta tecnología está testada? ¿Qué sorpresas nos esperan al respecto en los próximos años? Pues para conocer las respuestas a estas y otras preguntas tendréis que continuar escuchando este episodio. Y por llevar un orden comenzaré contándoos qué es realmente esto de la extinción, porque no sé si sabíais que se trata de un mecanismo histórico legendario y sobre todo, natural. La existencia de los seres vivos en la Tierra tradicionalmente ha venido siendo estudiada bajo unos parámetros que nos hablan de cómo la propia vida, casi de forma podríamos decir que obsesiva, se va replicando a sí misma. Propicia incesantemente el origen de nuevas especies, manteniendo la supervivencia de estas a través del fascinante mecanismo de la evolución, un despliegue de procesos ancestrales que aseguran la adaptación, la transformación y el paso de unos organismos a otros mediante selección natural. Aunque este mecanismo jamás retrocede en el tiempo ni en el espacio, como es lógico, sí trabaja bien el concepto de la tabula rasa,
aquello de los nuevos comienzos. La evolución es experta en reiniciar el sistema cuando éste se ve sobrecalentado. Imagino que entendéis por dónde voy. La evolución no puede explicarse por completo si no se piensa en un elemento crucial, determinante en el estudio de la vida, como son los eventos de extinción masiva que el planeta ha venido experimentando a lo largo de su historia. Estas extinciones, provocadas en su mayoría por factores geológicos internos y eventos cósmicos externos, han originado cambios drásticos en el clima del planeta, prácticamente desde sus inicios. La ciencia hoy no duda de la importancia, incluso de la necesidad de dichos eventos catastróficos de forma periódica, para que la evolución de la vida en nuestro planeta precisamente siga su curso. Las cifras hablan por sí solas. Más del 90% de los organismos que alguna vez habitaron la Tierra han desaparecido, se han extinguido. En los últimos 500 millones de años, la vida ha tenido que recuperarse de 5 devastaciones globales de alcance planetario. Ya supo definirlo a la perfección Carl Sagan. La extinción es la regla, la supervivencia es la excepción. La paleontología es esa guardiana del tiempo, que delicadamente desvela en los estratos de la Tierra las huellas de eras pasadas. En cada capa descansa un secreto, un eco de especies olvidadas que a través de huesos antiguos y rocas milenarias susurra respuestas de lo que fue y lo que ya no es. Gracias a esta disciplina tan resolutiva, hoy sabemos que los eventos más importantes de la Tierra se cuecen a fuego lento. Veréis, la primera extinción masiva, que comenzó hace 443 millones de años, ahí es nada, se alargó más de 500.000 años, acabando con el 86% de las especies debido a un largo periodo glacial. La segunda se inició hace 367 millones de años, extinguió al 82% de las especies a lo largo de 3 millones de años y pudo ser causada, piensan, que por la proliferación desbordante de algas que agotaron el oxígeno en el agua donde aún habitaba mayoritariamente la vida. La tercera se produjo hace 251 millones de años, fue la más devastadora hasta la fecha. Acabó con el 96% de las especies y se produjo como resultado de una intensa actividad volcánica, como jamás se ha conocido. La cuarta comenzó hace 210 millones de años, extinguiendo al 76% de las especies en tan solo 1 millón de años. Parece ser que fue relativamente rápida. Todo apunta a que vino motivada también por una intensa actividad volcánica. Y la quinta y más reciente debió iniciarse en el Cretácico, ¿os suena? Acabando con el 76% de las especies, incluidos los dinosaurios. Los últimos estudios, por cierto, han revelado que estas enormes criaturas ya estaban en declive cuando un enorme asteroide de más de 12 kilómetros de diámetro colisionó con nuestro planeta hace 66 millones de años, en lo que hoy es Yucatán, México. Como veis, millones de años hacen falta para que un fenómeno de extinción masiva cause estragos planetarios. Los propios dinosaurios tardaron miles de años en desaparecer por completo, dando por finalizado su reinado, convirtiéndose en aves y ofreciendo a los mamíferos la oportunidad que andaban esperando. Esta crisis de biodiversidad que atravesamos, la sexta extinción actual, pudo comenzar hace aproximadamente 100.000 años. No es tan moderna como algunos piensan. Aún seguimos en ella, y todo indica que se está acelerando en la actualidad. Que no lo digo yo, que lo demuestran los datos. Los biólogos Gerardo Ceballos, de la Universidad Nacional Autónoma de México, y Paul Ehrlich, de Stanford, presentaron en 2015 los resultados de un largo estudio en el que analizaron 5.400 géneros de vertebrados terrestres, revelando que desde el año 1500 han desaparecido la friolera de 73 géneros completos, siendo las aves las más afectadas, con 44 géneros ya fulminados. Por su parte, el paleoecólogo Anthony Barnosky, de la Universidad de California, ha estimado recientemente que sin la influencia humana solo habrían desaparecido 2 géneros en todo este tiempo. Y quedaros con este dato. Los estudios de Barnosky demuestran que en los últimos 5 siglos, las acciones humanas han desencadenado una ola de extinciones tan acelerada que normalmente tardaría en ocurrir 18.000 años. Bueno, como ya os he anunciado, 3 van a ser las especies que principalmente van a pasar hoy por aquí. Por llevar un orden, iremos de la extinción más antigua a la más cercana. Comenzaremos, por tanto,
con el mamut. Pese a que la posibilidad de revivir animales extintos como el mamut es vista por algunos investigadores como una mera fantasía, equiparable a la novela de Michael Crichton, Jurassic Park, otros expertos la consideran un sueño cada vez más cerca de hacerse realidad. La compañía estadounidense de biotecnología Colossal ha afirmado que tiene los medios técnicos y la capacidad suficientes para traer de vuelta a esta especie. Incluso se ha aventurado a dar un margen de fechas. Desde Colossal aseguran que los mamuts podrían regresar a la tundra del Ártico antes de 2030. La última población de mamut lanudo de la que se tiene conocimiento vivió recluida en la isla de Wrangel, una lengua de tierra de 150 kilómetros de largo situada frente a la costa de Siberia, hace unos 10.000 años. Fueron los últimos de una estirpe antaño numerosa que se extendía por gran parte del hemisferio norte. Los últimos mamuts lanudos perecieron hace tan solo 4.000 años. Se nos fueron hace muy poco. Este hecho coincidió temporalmente con la construcción de las pirámides en Egipto. Sí, mamuts y faraones compartieron el mismo momento histórico. Aunque se desconocen las causas exactas de su desaparición, recientes análisis genéticos sugieren que las mutaciones acumuladas a causa de la endogamia propia de su aislamiento debilitaron a la población, haciéndola vulnerable a los cambios ambientales. Los enormes huesos, los incisivos de marfil, las pieles gruesas y lanudas y hasta la carne de estos gigantes fueron un bien preciado y perseguido por el ser humano. Pero hoy los científicos ponen en duda la teoría popular de que nuestra especie acabara con ellos por presión cazadora. Pensadlo bien, abatir un animal de más de 3 metros de alto, 8 toneladas de peso y 4 metros de longitud en sus defensas, debió requerir de mucho esfuerzo y no menos ingenio, más aún tratándose de mamíferos gregarios que vivían en manada. Las técnicas de caza del hombre del Neolítico, de las que aún se sabe poco, debieron basarse de forma puntual en la persecución directa de individuos aislados, debilitados o juveniles, a quienes se acosaría y dirigiría su huida hacia desfiladeros, desplomes o fosos, en los que finalmente serían lanceados. En Siberia se halló una punta de lanza clavada en la vértebra de un mamut, de hace unos 40.000 años, que no deja lugar a dudas. Entre ellos y nosotros existió una relación predatoria más que evidente. La literatura y el cine han idealizado sistemáticamente a estos cazadores, porque la caza del mamut debió ser realmente complicada y peligrosa. La llamada industria del mamut, que nadie niega que debió contar con numerosas capturas en vivo, debió sostenerse en gran parte gracias a la recolección de restos y al carroñeo de animales muertos, conservados en la nieve y el hielo. Se sabe que la carne de mamut y de rinoceronte lanudo representaba hasta el 80% de la dieta de los neandertales, porque los sapiens no fuimos los únicos ni los primeros homínidos interesados en alimentarnos de estos grandes animales. Por cierto, también tuvimos mamut en nuestras latitudes. La especie meridionalis habitó la casi totalidad de la península ibérica, hace 150.000 años. Bueno, en la Comunidad de Madrid, sin ir más lejos, existen importantes yacimientos con restos de mamut y herramientas empleadas en su caza, tanto en los cursos medio y bajo de los ríos Manzanares y Jarama, como en Getafe, donde se han localizado los restos de un banquete neandertal realmente increíble, con una antigüedad de 84.000 años. Este yacimiento cuenta con 82 fósiles de mamut y nada menos que 754 piezas, podríamos decir herramientas, con las que despedazaron su carne y quebraron los huesos en busca del tuétano. Bueno, el Cerro de San Isidro, en plena capital, acogía históricamente tal acumulación de huesos que en el siglo XIX se pensó que pertenecían a los elefantes con los que Aníbal cruzó los Alpes. Pero también existen yacimientos importantes en las cercanías de Torralba y Ambrona, en Soria, y prácticamente por todo el Levante y hasta el sur de Andalucía.
¿Y qué decir de las exquisitas pinturas rupestres, halladas en diversas cuevas y abrigos de la cordillera Cantábrica, en donde vemos a estos animales representados junto a íbices, bisontes, caballos salvajes y ciervos, así como en Francia, Alemania, por toda Eurasia en realidad, existen las huellas más o menos claras de la expansión del mamut por todo el hemisferio norte y su posterior declive. Cuando la última glaciación del Pleistoceno, la Burmiense, llegó a su fin, aproximadamente hace 10.000 años, la superficie helada del planeta se redujo a las zonas polares y circumpolares, y mucha de la megafauna que allí acabó sus días, pues sigue hoy sepultada en el hielo. Ese mismo hielo nos ha permitido acceder a numerosos restos fósiles y cuerpos completos conservados en permafrost, a través de los cuales en 2021 se logró secuenciar el genoma completo de la especie de mamut más popular, el de la tundra, el mamut lanudo, para la ciencia Mammutus primigenius. Os sorprenderá saber que hasta la fecha se han descrito 10 especies distintas por todo el planeta. Bueno, ¿y qué es esto de secuenciar el genoma de una especie? ¿Para qué sirve? Bien, pues la secuenciación genética se está aplicando hoy en día en múltiples áreas, como la mejora de alimentos, la erradicación de enfermedades infecciosas o el tratamiento de diversas patologías en humanos. Conocer las secuencias completas del ADN de algunos seres vivos con los que nos relacionamos nos podría ayudar en la cura de ciertos trastornos genéticos y en la lucha contra el cáncer. Pero en cuanto al tema que hoy nos ocupa, os podría decir que comparando el ADN secuenciado de los mamuts con el ADN del elefante asiático actual, se ha comprobado que ambas especies comparten el 99,6% del código genético. Parece mucho porque es mucho. Para haceros una idea, chimpancés y humanos compartimos el 98,7%. ¿Qué pretenden hacer desde Colossal Biosciences con este parentesco tan extremo? Es algo que, de momento, tan solo se ha logrado desarrollar sobre el papel. Pero los expertos aseguran que gracias a la tecnología CRISPR-Cas9, resucitar especies extintas pronto será realidad. Os lo explico. Hagamos juntos el ejercicio mental de visualizar la secuencia de ADN, la de cualquier especie animal, extinta o no, como un larguísimo manual de instrucciones en el que se encuentran guardadas todas las pautas necesarias para crear desde cero a dicha especie animal y mantenerla con vida. Lo curioso es que se trata de una secuencia universal, presente en casi todos los organismos. El ADN está compuesto por la combinación tan solo de 4 letras químicas: adenina, timina, citosina y guanina, A, T, C y G. Uno de los grandes misterios del universo es cómo estas 4 letras han sido capaces de escribir una historia tan rica y biodiversa. Todos los seres vivos estamos escritos exactamente con las mismas letras, con el mismo lenguaje, con los mismos 20 aminoácidos. Nosotros, los mamuts, los elefantes actuales. Estas letras se organizan en pares y forman una larga cadena espiral, conocida por todos, que determina la totalidad de las características biológicas de un organismo. El primer gran problema al que se enfrenta la ciencia de la desextinción es que trabaja con cadenas de ADN, con secuencias desgastadas, en las que el tiempo ha hecho bastante mella. El material de mamut de referencia con el que han trabajado para esta secuenciación es que tiene 52.000 años de antigüedad. ¿Qué esperabais? En verdad, moviéndonos por debajo de los 100.000 años de antigüedad, aún se puede encontrar material genético reconocible de relativa calidad, pero eso sí, tan desgastado y fragmentado que resulta extremadamente complejo reconstruir el orden, ¿no? La secuencia de esos pares de letras que dan forma a la icónica escalera de caracol molecular que es la cadena de ADN. Lo que quiero decir es que con los años esta escalera va perdiendo peldaños, y en esto es en lo que la ciencia ha dado un salto cualitativo importante. A la hora de traducir esas instrucciones creadoras de vida, evidentemente faltaban partes. Lo alucinante es que estos huecos se han podido rellenar, insisto, de momento en la teoría. Los expertos se sirven del ADN de especies vivas actuales, ¿no?, emparentadas o cercanas a la especie extinta, para comparar las secuencias de ambos animales en busca de similitudes que les ayuden a inferir qué letras del ADN podrían faltar en esos huecos. A su vez se sirven de modelos matemáticos y estadísticos para predecir las secuencias de letras que podrían encajar bien, con las que podrían rellenar el espacio vacío con garantías. Para entender realmente cómo trabaja la tecnología CRISPR
Imaginemos que se trata de un procesador de texto, pero no cualquiera, un procesador capaz de realizar búsquedas precisas, tanto de letras como de pares de letras, combinaciones, longitudes, patrones. Para rematar el trabajo se sirve de una especie de nanotijeras, de escala casi atómica podríamos decir, que permiten cortar y pegar ADN con una precisión hasta ahora jamás lograda. No solo se trata de cambiar letras de un lugar a otro, o añadir algunas nuevas allí donde faltan. Es que la técnica garantiza a los genetistas el que el manual de instrucciones reconstruido, pese a que los años lo hayan maltratado, se pueda seguir leyendo con normalidad, que el texto siga teniendo sentido, coherencia, armonía, aunque hayamos cambiado su significado bajo nuestro propio criterio. Aquí está el avance real. Esto es lo realmente asombroso. Sobre el papel, el ser humano ya sabe cómo se puede crear vida en laboratorio desde cero, por medios artificiales. Y claro, la discusión moral pues está en marcha, la polémica está servida, es inevitable. De esta cuestión, si os parece, os hablaré más tarde. Ahora dejadme contaros cómo piensan lograrlo. Secuenciado el genoma del mamut, habiéndolo comparado con el de su pariente vivo más cercano, el elefante asiático, se podrán señalar y marcar las partes que son genuinamente de mamut. Modificando los genes que más separan a ambas especies, el siguiente paso sería, lograr editar una célula madre de elefante asiático para crear una nueva célula viva, esta vez de mamut. Después habrán de transferir el núcleo de dicha célula a un óvulo vacío de elefanta, creando una fecundación forzada de la que se obtendrá un embrión. En último término, dicho embrión será introducido en el útero de una hembra de elefante asiático actual, en cuyo interior podrá realizarse una gestación controlada de aproximadamente 22 meses. Esto se dice rápido y suena casi a receta de cocina, en la que basta con tener bien preparados y pesados los ingredientes y seguir por orden los pasos, pero no es nada sencillo. Seguramente les llevará años de práctica y ensayos en laboratorio hasta probar realmente el embarazo subrogado con elefantas vivas. Muchas cosas pueden salir mal, pero si finalmente logran implantar con éxito un embrión de mamut en el útero de una elefanta viva, ¿qué obtendrán como resultado de esta gestación? ¿Un mamut? Pues lamento informar a los más optimistas en este asunto de que no. En todo caso, un híbrido. Siendo realistas, lo que desde Colossal manejan es la posibilidad real de mamutizar en lo posible un embrión de elefante asiático, dotándole de pelaje denso, largos incisivos, quizás una enorme jiba en la columna y puede que hasta una bóveda craneal ensanchada, quién sabe. Está demostrado que el entorno, el propio ambiente, ejerce una intensa influencia directa sobre los genes. La herencia biológica de la madre de alquiler tendrá algo que decir al respecto. Quizás en un futuro sea posible desextinguir al mamut por completo. Negarse en rotundo a esta posibilidad yo creo que sería anticientífico, pero a día de hoy simplemente no hemos alcanzado aún el nivel de conocimiento suficiente para lograrlo. Mientras tanto, es posible que más pronto que tarde asistamos al nacimiento del primer mamufante de la historia, un híbrido nuevo en los anales de la zoología que sería el único de su especie, y esto estaréis conmigo, resultaría bastante triste. Si os parece, dejaré para el final mi propio juicio de valor al respecto. Es evidente que en absoluto apoyo cualquier tipo de experimentación con animales, y mucho menos por la simple búsqueda de mérito, de reconocimiento, de éxito. Pero lo cierto es que estos científicos pretenden justificar el regreso del mamut con una serie de fundamentos que, de no contarlos, este episodio no estaría completo, así que creo que debéis conocerlos. Son varios los motivos aparentemente de peso que han llevado a los expertos de este proyecto a presentarnos el regreso del mamut a Siberia como una noticia positiva, de la que todos saldremos beneficiados. Y digo todos porque el primer concepto al que han acudido, de forma bastante astuta, es al calentamiento global. Tontos no son, conocen el calado social de este asunto y su repercusión. Quiero dejar claro que el derretimiento del hielo ártico es un hecho incuestionable, motivado por la subida constante, acelerada y demostrada, de la temperatura media global en el último siglo. Los negacionistas del cambio climático seguramente estén en desacuerdo con esta afirmación. Pero vamos, nada nuevo.
No sé si sabíais que la situación congelada de los polos, el blanco inmenso de su superficie helada, actúa como un gigantesco espejo capaz de reflejar la luz solar, proyectándola de vuelta al espacio. Un fenómeno natural conocido como efecto albedo, que seguro a muchos os suena, y que tiene la capacidad asombrosa de refrigerar el planeta por completo. Cuando el hielo ártico se derrite, se descubren bajo él inmensas zonas de color oscuro, de suelo desprotegido, que absorben el calor, haciendo aumentar la temperatura media de regiones extensísimas. Estas pierden la capacidad de enfriar nuestro planeta y ponen en riesgo el equilibrio térmico de clima templado que veníamos disfrutando los últimos 11.000 años, previos a la revolución industrial. Bueno, pues los últimos informes apuntan también a la desaparición de la megafauna en el hemisferio norte como un factor desequilibrador más. ¿Por qué? Pues porque las enormes manadas de mamíferos herbívoros, rumiantes y ramoneadores que históricamente ocuparon la región incidían sobre el suelo de tal forma que lograban controlar de forma natural el crecimiento desmedido de la vegetación. Su presencia sobre la nieve y el hielo evitaba reverdecimientos excesivos, manteniendo así un efecto albedo continuo. Al reintroducir mamuts en su hábitat natural, ninguna otra especie se adaptaría mejor a este entorno, todo hay que decirlo. Se espera que sus actividades de pastoreo, que incluyen una fuerte compactación del suelo a través de la pisada, pues puedan frenar el avance del bosque, manteniendo la vegetación baja y la tierra fría, congelada, blanca. Parece ser que esto también ayudaría a evitar la liberación anual al espacio de 600 millones de toneladas de gases de efecto invernadero que permanecen atrapados bajo el permafrost. Y en esencia, estos son los beneficios supuestos de llenar el Ártico de mamufantes. Puede frenar el avance de la taiga hacia la tundra. Suena curioso, pero bueno, el mamut como garante del hielo en el Ártico. Bien, ¿qué os parece si vamos avanzando y cambiamos de especie? Siguiendo el orden planteado, he cerrado el capítulo del mamut por el momento. Demos ahora un salto temporal de 3.000 años hacia adelante. Nos desplazamos al Océano Índico, al sureste de la costa africana, concretamente a la isla Mauricio. Los navegantes árabes y malayos conocían bien Mauricio desde el siglo X, pero no fue hasta 1505 cuando los portugueses llegaron por primera vez. Poco interés les despertó aquel territorio inclemente. Fueron los neerlandeses en 1638 quienes decidieron tomar tierra, colonizar la isla e instalarse en ella. Los ciclones, que de forma periódica sacuden la zona, lograron una suerte de efecto disuasor durante décadas, a través del cual la biodiversidad de Mauricio pudo vivir protegida de amenazas exteriores, gozando de una existencia relajada al margen de nuestra presencia. En pleno siglo XVII, aquel rincón del Índico era aún una zona virgen e inexplorada. Los neerlandeses proclamaron aquel territorio en honor a su príncipe Mauricio de Nassau, tan pronto como el capitán del primer barco, seguramente en un gesto de solemnidad y orgullo, erigió la bandera con el símbolo de su nación, clavándola en la arena de la playa. Dio por iniciada una nueva era para la isla. Ya no había marcha atrás. El deterioro de Mauricio comenzó en aquel preciso momento. Al pisar tierra firme, los marineros se encontraron rodeados de una vegetación espesa que seguramente jamás habían visto. Resulta difícil imaginar lo que debió significar para aquellos primeros exploradores europeos el adentrarse en una jungla exuberante y virgen, donde cada paso les mostraba algo nuevo. Mauricio es un mosaico de árboles esbeltos y frondosos, algunos de los cuales parecen tocar el cielo con sus ramas, ébanos altos y oscuros, incontables palmeras, orquídeas de colores tan vivos que parecían sacadas de un cuento, y unas formaciones montañosas majestuosas que se erigen por encima de las nieblas y que están repletas de cascadas, ríos sinuosos y una mezcla de volcanes extintos y valles esculpidos por el tiempo, minados de cuevas y totalmente repletos de simas inaccesibles que hacen de esta isla uno de los lugares más enigmáticos de todo el mundo. La fauna de carácter insularizado, que debió evolucionar aislada durante milenios hasta imbricarse casi con dependencia al ecosistema tropical de la isla, cuenta con especies únicas, entre las que destacan numerosos reptiles, anfibios e insectos, jamás antes observados y que fueron descritos allí por primera vez. Y no solo eso, la naturaleza de Mauricio
canta con la armonía de las aves endémicas que en aquel momento de continuos descubrimientos y hallazgos proliferaban con pocas limitaciones y en abundancia. El fodi de Mauricio, la paloma rosada, o el pequeño y delicado anteojitos de Mauricio, una paseriforme de no más de 10 centímetros, que con los años se ha convertido en una de las aves más raras y esquivas del mundo. Son solo una muestra de algunas de las especies que milagrosamente han llegado hasta nuestros días. Tenéis que saber que desde el primer desembarco del ser humano en la zona hasta hoy, 11 han sido las especies de aves que se han extinguido, entre ellas el protagonista de esta parte del episodio, ya lo sabéis, el dodo. La desaparición de este enigmático animal se ha convertido con los años en un símbolo de lo que podemos llegar a ocasionarle a una especie, si actuamos con desconocimiento. El caso del dodo es muy distinto al del mamut, del que podríamos decir que desapareció de la faz del planeta porque así lo quiso la evolución. En este caso no hubo más intervención que la humana. De forma natural, sin nuestra presencia en aquella isla, los dodos deberían seguir hoy vivos. Se cree que estas aves llegaron a Mauricio hace unos 7 millones de años, procedentes de algún rincón del sudeste asiático. Llegaron volando. Eran entonces aves similares a las palomas actuales, tanto en forma como en tamaño. A lo largo de milenios, estos protododos gozaron de una existencia única y serena, permitiéndose el lujo evolutivo de abandonar la copa de los árboles, encontrando refugio en los mullidos suelos de la isla, donde anidaban sin temor. ¿Por qué? Pues porque tuvieron la enorme suerte de llegar a un territorio insular libre de depredadores. Hasta nuestra llegada a la isla ni un solo mamífero habitó aquel lugar recóndito. Con abundante comida para todos, los dodos crecieron en tamaño, sus cuerpos se hicieron rechonchos, sus patas fuertes, sus picos se engrosaron y modificaron su forma, con idea de alimentarse de frutas caídas en el suelo, romper semillas duras, desenterrar raíces. Fueron estas aves tan finamente esculpidas por la naturaleza que aquella tierra fértil y generosa debió permitirles disfrutar de verdaderos festines relajados de frutos y plantas casi sin fin, en este Edén perdido, en ausencia de depredadores y con escasa competencia. Pudieron prosperar tanto que hasta llegaron a olvidarse del cielo. Sus alas se tornaron en muñones pequeños, casi inertes. La rolliza paloma de los suelos encontró en aquel islote olvidado su hogar perfecto durante siglos. Sin embargo, el destino trajo consigo barcos de lejanas tierras, y no solo cargados de marineros europeos. Portugueses, holandeses e ingleses llegaron acompañados de ratas, perros, cerdos, monos de Java y Malasia. Aquello fue una verdadera invasión de proporciones catastróficas. Se nos ha hecho creer que el dodo se extinguió por torpeza, por ser un animal tonto y confiado, pero no es verdad. Ni eran torpes, ni tontos, ni débiles. Su carne y sus huevos, eso sí, despertaron el interés de aquella horda de invasores hambrientos, hasta el punto de perseguirlos y acabar con todos los efectivos de la isla en tan solo 100 años. En un siglo de conquista, murió hasta el último dodo de la isla Mauricio, una especie única. Su existencia se reducía a aquellos 2000 kilómetros cuadrados de selva rodeada de océano. Hacía milenios que había perdido la capacidad de volar, y de allí no pudo escapar. En pleno siglo de oro, el dodo, con su aspecto peculiar, era visto como una curiosidad exótica y extravagante, convirtiéndolo en una pieza de coleccionismo, una muestra de riqueza y poder entre la élite. Imaginaros los jardines de palacios y mansiones de toda Europa, rebosantes de flores y fuentes, con un dodo desubicado caminando entre los setos cuidadosamente recortados, alimentándose Dios sabe de qué, y siendo objeto de postureo. El último registro confirmado de un dodo vivo data de 1681. Se cree que la especie se extinguió alrededor de 1690. El resto de la historia la conocéis bien. Museos de todo el mundo exponen hoy en sus vitrinas esqueletos completos, ejemplares disecados, reconstrucciones más o menos realistas, a ojos de genetistas, una fuente de ADN relativamente moderno que espera ser extraído, analizado y manipulado.
Al igual que con el mamut, todavía hay quien sueña con volver a ver un dodo vivo. Veremos si esto en verdad es posible. Ya os conté que la tecnología CRISPR se sirve de la comparación de genomas de especies desaparecidas con los de especies vivas emparentadas para generar secuencias de ADN nuevas, en las que se potencien los rasgos propios de la especie objeto de extinción, desechando las partes menos afines. Esta técnica solo nos lleva a poder crear híbridos con alta participación genética de la especie extinta, pero la extinción de una especie es todavía científicamente irreversible. Colossal planea modificar a la paloma de Nicobar, el pariente vivo más cercano al dodo, dotándola de sus mismos rasgos. El primer obstáculo a sortear es el tamaño. Un dodo adulto medía 1 metro de alto y pesaba cerca de 15 kilos. Se cree que su huevo, uno solo al año, pesaba entre 200 y 300 gramos. Bueno, pues ese es el peso mismo de una paloma de Nicobar, por lo que tenemos un problema serio de escala, de proporciones. Aún así, creen que veremos resultados antes de 2027. Habrá que esperar, aunque ya vais notando que en este sentido soy personalmente poco optimista. Y vamos con la tercera de las especies a tratar en este episodio que se va acercando a su fin. El protagonista de este último bloque tiene nombre propio, se llamó Benjamin. La especie a la que pertenecía ha sido llamada de distintas formas: lobo marsupial, tigre de Tasmania o, como muchos preferimos, tilacino. Malviviendo a duras penas en un recinto de hormigón, madera y alambre, en el zoológico de Hobart, la capital del estado insular de Tasmania, en Australia, Benjamin pasó sus últimos días mostrado al público como una rareza difícil ya de ver en estado salvaje. Era el año 1936, y aquel hermoso animal representaba, sin saberlo, el final de su linaje. En aquel jaulón estéril se exhibía, y solo unos pocos podían sospecharlo, el último tilacino. Os animo encarecidamente a entrar en internet y buscar los vídeos que aún se conservan de este último ejemplar, vivo, totalmente asombroso, cuyas imágenes han sido coloreadas. ¿Cómo era la especie? Bueno, pues se trataba del carnívoro marsupial más grande de Oceanía. Llegó a estar presente en Australia, Tasmania y Nueva Guinea. Un eficaz cazador de pequeños mamíferos, aves, reptiles, insectos, que hasta la llegada del ser humano no conocía competidor alguno. Su aspecto era bellísimo, una auténtica pasada. Aunque no estaban relacionados con los cánidos, los tilacinos presentaban adaptaciones similares a un lobo o a un perro, debido a una convergencia evolutiva totalmente extraordinaria. La convergencia evolutiva es un fenómeno fascinante, donde especies diferentes, que no están estrechamente relacionadas, evolucionan de manera independiente, sin conocerse, sin vivir ni tan siquiera próximas, pero desarrollando características muy similares. Esto ocurre cuando estas especies se enfrentan a desafíos parecidos, en ambientes semejantes. El tilacino era una mezcla de elegancia y robustez con un tamaño similar al de un podenco y un peso de unos 30 kilos. Su pelaje era corto, de color ocre, y estaba adornado con unas rayas negras en la parte media y trasera del dorso, que caían a ambos lados y que motivaron su apodo de tigre. Su cola larga, delgada y rígida, con un extremo abruptamente redondeado, recordaba más a la cola de un canguro. Su cabeza mostraba un hocico apuntado, con una mandíbula asombrosa, fijaros, capaz de abrirse en un ángulo de 90 grados, casi al límite de la dislocación. Sus patas delanteras eran ligeramente más cortas que las traseras, otorgándoles una postura única y una capacidad impresionante para realizar saltos rápidos y ataques por sorpresa. Claro, eran cazadores solitarios, nocturnos, que utilizaban su vista aguda y su formidable olfato
para rastrear y acechar a sus presas en plena oscuridad. Aunque no eran corredores veloces en largas distancias, su capacidad para realizar emboscadas les hacía depredadores eficientes. Podían acechar silenciosamente a pequeños mamíferos, aves, reptiles, utilizando su inteligencia y astucia para acorralar y abatir a estas presas. Pero volvamos a Benjamin. ¿Cómo llegó a convertirse en el último tilacino de la historia? Como ya le pasara al dodo, los problemas modernos del tilacino en Tasmania llegaron por barco. Y digo modernos porque este animal desapareció de Australia continental y Nueva Guinea hace 3.000 años, por cuestiones climáticas que lograron que su existencia quedara limitada a los 64.000 kilómetros cuadrados que tiene esta isla, Tasmania. La especie convivió con los aborígenes locales de manera realmente armoniosa y equilibrada en términos ecológicos durante 35.000 años. Fue con la llegada de los primeros colonos europeos a Tasmania en 1803, cuando comenzó la debacle para la mayoría de los marsupiales. Al igual que en Mauricio, sistemáticamente desembarcaron en la isla cerdos, vacas, ovejas y perros. Estos últimos se convirtieron en la amenaza más implacable para el tilacino, compitiendo con este por el alimento y sobre todo por el espacio. Además, los colonos europeos los consideraban un peligro para su ganado, y su caza fue constante desde el minuto cero. Para colmo, los tilacinos no tenían inmunidad contra las enfermedades traídas por los animales domésticos, lo que contribuyó a su declive poblacional de forma rapidísima, y a esto habría que sumarle la pérdida del hábitat, la expansión agrícola y la deforestación para la construcción de asentamientos y cultivos redujeron su hábitat natural, fragmentando su territorio de forma extrema, sin avistamientos ni rastros identificables en la naturaleza durante décadas. Benjamin pronto se convirtió en el símbolo de la capacidad de aniquilación de especies salvajes a la que puede llegar el ser humano. Muchos otros fueron enjaulados y exhibidos por medio mundo, pero habían ido muriendo poco a poco, hasta llegar a él. Nadie supo verlo y a todos les pilló mirando para otro lado, hasta que la tarde del 7 de septiembre de 1936, al cuidador de Benjamin se le olvidó dejar abierta la puerta que comunicaba el patio exterior con el habitáculo techado donde se resguardaba el animal en la noche. El descuido de este señor le costó la vida al bueno de Benjamin. Aquella noche fue una de las más frías que se recuerdan. El último tilacino murió de frío por pura negligencia. En el momento en que grabo este episodio, se han cumplido 88 años desde que el último tilacino desapareciera, aunque no todos tienen tan claro esto de que la especie ya se haya extinguido, porque nunca han dejado de notificarse avistamientos fugaces en los bosques de Tasmania. Todavía se descubren indicios, huellas, rastros sospechosos, incluso algún vídeo borroso de difícil análisis, pero no existen certezas reales de que haya resistido hasta nuestros días una pequeña población, por mínima que sea, que nos dé esperanzas. Analizando algunos testimonios, fotografías y vídeos, personalmente creo que algún remanente de la especie pudo haber resistido oculto a lo largo de un par de décadas, pero a día de hoy parece haberse esfumado por completo. Como no podía ser de otro modo, al igual que con el mamut lanudo y el dodo, los expertos de Colossal dicen tener secuenciado el genoma completo del tilacino desde 2017. El numbat, un pequeño marsupial insectívoro de Australia Occidental, similar a una ardilla, es el pariente vivo más cercano del tilacino, compartiendo con él hasta el 95% de su ADN. Usando la tecnología de edición de genes CRISPR, creen poder modificar el genoma del numbat para lograr un embrión de tilacino que seguramente sea el más fácil de desarrollar de todos los candidatos a la desextinción propuestos hasta la fecha. ¿Y por qué? Pues porque al ser un mamífero marsupial, la gestación real del embrión solo dura unas semanas,
los marsupiales paren crías embrionarias vagamente desarrolladas, realmente diminutas, en comparación con los embriones de otros mamíferos, que parecen más una pequeña larva de tan solo unos milímetros. Estos seres delicados viajan a través del pelaje ventral de sus madres hasta alcanzar el marsupio, donde afianzarán sus débiles bocas a una de las glándulas mamarias del saco carnoso materno para formarse y crecer allí durante semanas. Una vez que de un pequeño numbat se extraiga un embrión modificado con tendencia tilacina, bastará con recrear en el laboratorio las condiciones de vida de un marsupio, dentro del cual poder gestar con calma un híbrido con rasgos de tilacino. Otra opción sería buscar una madre de alquiler, una hembra de canguro. Bueno, de cualquier modo, todo esto está, como os decía antes, aún sobre el papel y en vías de desarrollo. Para terminar, quisiera compartir con vosotros mi propia reflexión acerca de la necesidad o no de dedicar esfuerzos tecnológicos y científicos a la desextinción. Imaginar un mundo donde el tilacino vuelva a recorrer los bosques de Tasmania, el dodo se deje ver por las selvas de Mauricio, o los mamuts lanudos pisoteen en manada la tundra ártica. Creo que nos llena a todos de una mezcla de esperanza y temor, al menos a mí así me pasa. Por un lado, traer de vuelta a estos animales podría ayudar a restaurar ecosistemas que han quedado totalmente desequilibrados por su ausencia. Es como una sinfonía a la que le falta una nota crucial. Reintroducir estas especies podría devolver la armonía original. Sin embargo, la cuestión ética es como un laberinto de consideraciones, más aún sabiendo que no podemos recuperar especies desaparecidas, tan solo podemos volver a revivir algunos de sus rasgos, incorporándolos al genoma de especies nuevas. ¿Tenemos el derecho de devolver a la vida una especie o a partes de esa especie que la naturaleza por una razón u otra ha dejado atrás? El mamut tuvo su tiempo. ¿Quiénes somos nosotros para revertir una decisión evolutiva, si me permitís el término? Y si lo hacemos, ¿qué riesgos enfrentarán estos animales en un mundo que ha cambiado tanto desde su desaparición? La posible explotación de estas criaturas por motivos comerciales o de entretenimiento añade una sombra de duda a las mejores de las intenciones que nos puedan plantear. Además, el impacto ecológico de introducir especies antiguas en un ambiente moderno es totalmente impredecible. ¿Estamos preparados para manejar las posibles consecuencias medioambientales de estas reintroducciones? Personalmente no pondría mucho reparo la idea, por ejemplo, de emplear la tecnología de la desextinción para trabajar en rescatar especies de reciente desaparición y siempre que se haya demostrado que fuimos nosotros los responsables de su pérdida. Pero a rasgos generales no veo posibilidades lógicas en todo esto. La tecnología de edición genética como CRISPR nos ofrece herramientas poderosas, pero también plantea preguntas sobre los límites de la intervención humana en la naturaleza. Soy más de la idea de dedicar esfuerzos, inversión y estudios en proteger lo que ya tenemos, lo que estamos a punto de perder. Alargar la vida dentro de lo posible a las especies actuales que están amenazadas, de las que apenas se habla, por las que nadie apuesta y que son miles. En última instancia, este debate nos debe hacer reflexionar sobre nuestro papel real en el planeta, sobre la responsabilidad que conlleva el poder modelador, transformador y disruptor que hemos alcanzado. Hoy más que nunca, con todo lo que ya sabemos y con lo que sospechamos poder llegar a conocer, necesitamos de forma urgente actuar con prudencia y sobre todo con humildad en cada una de nuestras decisiones. La vida del planeta depende de ello. Me queda daros las gracias y recordaros que tenéis disponibles todos los episodios de Naturhistorias y del ecosistema completo de los podcasts de La Madriguera en su web, lamadriguerapodcast.es. Nos podéis escuchar en iBooks, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y casi todas las plataformas de audio. Lo próximo que escucharéis por aquí será un episodio extra, solo para suscriptores en iBooks, titulado El último bucardo. Sin más, espero que hayáis disfrutado del contenido de hoy. Nos escuchamos en la próxima Naturhistoria. Sed felices. Adiós.